Ok, muy buenas a todos. Mi nombre es Julián Gómez y el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que son los métodos get y los métodos set, al igual que lo que son los constructores. Entonces, como primero vamos a hablar sobre los métodos get y set. ¿Qué es un método get y qué es un método set? Entonces, aquí tenemos una breve descripción de lo que son los métodos. Entonces, un método get nos sirve para consultar u obtener atributos de una clase u objeto. Mientras que un método set, al contrario del anterior, nos va a servir para modificar dichos atributos de la clase u objeto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos de lo que se puede realizar con un método get o set. Aquí tenemos más a fondo cómo es la estructura de un set y de un get. Entonces, para yo poder crear un método get, para poder crear un método set, tengo que seguir unas ciertas pautas, ¿cierto? Que son las siguientes. Cuando yo estoy creando un método set, tiene que ser público y tiene que tener como retorno un void, ¿cierto? Y tiene que recibir un parámetro. El método set debe recibir un parámetro porque pues vamos a modificar, o sea que tenemos que recibir un parámetro a través del cual el set nos va a modificar. En este caso vamos a decir que nosotros es de tipo px y nuestro dato o nuestro atributo de la clase x va a ser modificado por ese px que le está llegando a través del set x. Ahora, un método get tiene que tener un retorno por un tipo de dato, en este caso es doble, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que él va a obtener un dato doble. Entonces, como estamos diciendo que va a obtener y como estamos diciendo que tiene un tipo de retorno, ¿cierto? Automáticamente como sintaxis debemos de tomar de que el método get nos tiene que tener un return. En este caso aquí podemos observar que tenemos un return x, ¿cierto? Al igual que podemos llegar y decirle que nos acomode, digamos, el centro y el centro nos va a acomodar según la x y la y que vamos a ingresar y aquí nos acomoda, ¿cierto? Ahora bien, hablemos un poco de lo que son los constructores ahí brevemente. Entonces, un constructor es un método especial, pues, que nos permite crear objetos. Entonces, Java es un lenguaje orientado a objetos, por ende utilizamos los constructores. Entonces, nosotros creamos clases. Las clases se pueden hablar como o se pueden llamar objetos. Entonces, yo puedo tener una clase u objeto llamado empleado que con el constructor, por eso se llama así, lo que vamos a hacer es construir ese objeto. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase y no le determinamos un constructor, automáticamente Java entiende eso como que tiene un constructor vacío, da un constructor por defecto y el constructor es vacío y sin parámetros. Cuando nosotros no creamos o declaramos un constructor con parámetros, pues automáticamente Java quita ese constructor que tiene por defecto vacío y le da el que tenemos nosotros. En una clase podemos tener demasiados constructores y el nombre del constructor tiene que ser el mismo nombre de la clase, ¿no? con la misma cantidad de mayúsculas donde van y minúsculas donde van. Y no tiene por qué devolver nada, ni void, ni string, ni double, ni class, nada. Y tiene que estar con identificador público. Entonces acá tenemos un poco de los que les comentaba. Tenemos una clase llamada círculo, o sea, un objeto círculo. Vamos a decir que para el objeto círculo tiene ciertos parámetros, ciertas clases, que son x, y y un radio. Entonces tenemos dos tipos, aquí tenemos los dos tipos de constructores. El constructor que va sin parámetros, o vacío, por llamarlo así, en el cual decimos que tenemos public círculo, ¿cierto? Y le decimos de que x, y radio van a ser igualados a ceros, debido a que son constructor vacío, no recibe parámetros. Pero bien, vamos a crear un objeto. Entonces, como vamos a crear el objeto, vamos a decirle que el círculo va a recibir tres parámetros. En este caso, las llamamos cx, cy y r. Y a su vez, llegamos y cogemos xy y radio y se los igualamos a los parámetros que estamos recibiendo. Con esto ya hemos construido nuestro objeto que corresponde a la clase, ¿cierto? Con manos a la obra, en el cual lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y cual vamos a llamar ejercicio getSet
nos vamos a crear una clase principal. Lo que vamos a hacer ahorita aquí es llegar, y esperar que nos abra completamente. Este no es, getset, y vamos a crearle una clase. Entonces vamos a crear una clase. En este caso porque vamos a tener un objeto. Yo quiero crear, en este caso yo quiero crear estudiantes. Vamos a llamarle a nuestra clase estudiantes. O no, creemos más bien un empleado. Entonces creamos una clase que se llame empleado. ¿Qué necesitamos para qué tiene nuestro empleado? Entonces, nuestro empleado tiene de tipo private. Todos los datos que va a tener nuestro empleado son de tipo private. Entonces tiene un string que va a ser el nombre. Tiene un int que va a ser la edad. O no, nada más tiene un int que va a ser la cantidad de días. Y listo. Entonces tenemos dos opciones para crear nuestro constructor y nuestros métodos getInSert. La una es la forma manual, que es, ya bien sabemos, la estructura. Entonces creamos un método público, llamamos del mismo nombre de la clase, ¿cierto? Y le ponemos los parámetros que van de llegada. Eso es para crear nuestro constructor. Pero si queremos optimizarnos el tiempo creando esto, bien podemos darle al insert o clic derecho, insert code, ¿cierto? Y damos donde dice constructor. Entonces para crear o para construir este objeto, ¿qué necesitamos? Un nombre y una cantidad de días, ¿cierto? Automáticamente nos queda nuestro constructor y lo mismo paso vamos a seguir para crear los getInSert. En este caso vamos a seleccionar la opción Getter and Setter y vamos a decirle que vamos a encapsular o vamos a priorizar los getInSert para todos. ¿Listo? Aparte de eso, yo quiero que mi empleado, que en esta clase yo poder saber cuál es el salario de mi empleado. Entonces vamos a crearlo de tipo public, ¿cierto? En este caso int, porque voy a volverle el salario, va a ser get salario. Vamos a crear una variable que se llame salario, que se llame precio horas, y precio horas la vamos a igualar, digamos que la vamos a igualar el precio de la hora, digamos que estamos en Colombia, digamos que la vamos a igualar a 20.000 pesos. Digo, el precio de la hora no, ojalá fuera 20.000, el precio del día. El precio del día vamos a ponerlo a 20.000. 20, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y ahora vamos a decirle que el salario va a ser igual a 10 punto cantidad de días por el precio que tiene el día. Y le vamos a decir que nos va a retornar el salario. ¿Cierto? Ahora nos vamos a ir a nuestro getInSert y vamos a hacer un pequeño import. Vamos a importar de las librerías de las javax.swing. Vamos a traer todas. Esta librería nos hace o pertenece a lo que son las GUI o las interfaces gráficas de usuario que más adelante explicaremos. En este caso de ellos vamos a utilizar los mensajes de diálogo o los GOptionPane para que sea un poco más amigable con el usuario. Entonces vamos a crear nuestras variables nuevamente acá, string nombre y int cant días, ¿cierto? Aparte de eso también vamos a crear el salario. Vamos a decirle que el nombre es un GOptionPane.show input dialog y el input dialog captura son strings o cadenas. Entonces vamos a decirle ingrese nombre empleado. Ahora vamos a ingresar la cantidad de días. Como él nos determina cadenas, vamos a utilizar un método que ya está, un método de la clase integer que ya está determinado para convertir de cadenas
a enteros, entonces vamos a llamarlo, posible que nos traiga al integer, la clase integer, ¿cierto? Nos dice que viene de la java.lang, vamos a decirle que nos la va a traer, y le decimos que vamos a hacer un punto, vamos a decirle que vamos a hacer un punto parseInt. El parseInt obtiene una cadena, entonces la cadena ¿cuál va a ser? Pues la cadena va a ser la que vamos a introducir show input dialog y vamos a decirle ingrese cantidad días laborados. Ahora vamos a crear nuestro empleado. Vamos a crear una variable del tipo empleado, se llama empleado 1 y va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser un nuevo empleado. Automáticamente NetBeans nos pone lo que son los parámetros. En tal caso de que los parámetros nos correspondan a los que nos pone él ahí, pues nosotros automáticamente procederemos a colocarlos. Recordemos que el primer parámetro, según el constructor que yo he creado acá, es el nombre y el segundo la cantidad de días. Asimismo debemos ponerlo acá para que no haya ninguna confusión y no vaya a haber ningún error a la hora de crear nuestro empleado. Luego de eso vamos a realizar que nos muestre, yo quiero que me muestre el nombre, entonces vamos a show message dialog. Con este show message dialog lo que vamos a hacer es mostrar, es solamente una ventana emergente o un mensaje de diálogo que nos va a mostrar datos, no es de tipo de entrada, y le vamos a decir el nombre del empleado es, y a esto le vamos a concatenar el nombre del empleado, en este caso entonces empleado 1 punto, entonces aquí vamos a hacer la utilización de nuestros métodos get, vamos a decirle get nombre, tráigame el nombre, obtengamos el nombre. Ahora hacemos lo mismo para lo que es la cantidad de días. Entonces vamos a decirle en este caso podemos omitir la variable salario, no la voy a utilizar acá. Discúlpenme por ando con un poco de gripa. Nos vamos a poner la cantidad de horas laboradas son y vamos a concatenarle empleado 1 y vamos a traer la cantidad de días. Ahora yo quiero saber cuánto es el salario de este personaje. Entonces vamos a ir a GeorgeonPaint. Show message dialog, y en este caso vamos a decirle el salario es dos puntos y vamos a concatenarle del empleado 1 y vamos a traerle el salario. Listo. Aquí ya con esto, si lo ejecutamos, podemos darnos cuenta o podemos observar más bien lo que hace nuestro programa. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es obtener el primer dato de entrada, que en este caso va a ser el nombre. En este caso lo voy a llamar Albeiro. Voy a decir que elaboró 10 días. No, vamos a decirle que elaboró 2 días. Te voy a decir el nombre del empleado es Albeiro. La cantidad de horas laboradas, aquí me equivoqué porque son días laborados, son 2. Y me dice que el salario son 40.000. Cambiamos acá un momentico el mensaje para que quede un poco mejor. Ahora, hagamos implementación de lo que son los métodos set. Volvamos a acomodarle el nombre. O sea, yo quiero que mi empleado cambie el nombre, entonces voy a decirle ingrese el nombre. Voy a colocar ingrese nuevo nombre del empleado. Entonces vamos a decirle que mi empleado 1 punto, en este caso que queremos cambiar, decirle que el nombre, y vamos a decirle que va a recibir como parámetro el nombre. O sea, vamos a acomodar el nombre con el nombre que estamos acomodando ahí. En este caso es set nombre. Y vamos a volver a mostrar el nombre de nuestro empleado para ver qué tal
¿Qué tal que, a ver si nos efectúa el cambio? Vamos a llamarlo Albeiro otra vez. Vamos a decirle que en este caso laboró 5 días. El nombre es Albeiro, laboró 5 días. El salario son 100.000. Y me dice que colocamos el nuevo nombre. En este caso vamos a colocarlo en mayúsculas y vamos a llamarlo Alfredo. Vamos a aceptar y me dice que el nombre del empleado ahora es Alfredo. Con esto nos evitamos, o es muy fácil a la hora de utilizar y ser más organizados. ¿Por qué? Porque es que yo puedo crear cuantos empleados quiera, puedo crear 300 empleados y ya tengo, y solamente he creado acá una sola clase. Entonces, imagínense crear 300 variables diciendo nombre empleado 1, nombre empleado 2, para yo luego tenerlas aquí y decir el nombre del empleado 3, el nombre del empleado 4, el nombre del empleado 5, el nombre... No, ya que automáticamente estoy creando empleados, estoy creando objetos. Entonces es un poco más sencillo para la hora de programar, se nos hace un poco la vida más fácil. Además, en nuestro método principal o nuestra clase principal, lo que vamos a tener solamente son los datos de entrada y salida. Y en nuestra clase o en nuestro objeto, pues, lo que vamos a tener son nuestros constructores, nuestros get y nuestras operaciones, como podemos ver el salario. Entonces yo utilizo un get salario y es un tipo de operación. Bien, yo podría haberle dicho que yo quiero que el salario tenga un porcentaje y decirle que cuánto va a ser el porcentaje y me traiga un parámetro de porcentaje y yo se lo ingreso. Pero entonces ustedes bien saben de que la programación es abierta, cada cual puede implementarla, acomodarle y cosas a su gusto, eso es por práctica. ¿Alguna duda o sugerencia que haya acerca del tema se me puede hacer saber? Nos vemos en la próxima.